Bienvenidos a Gracia y Verdad. Es un placer estar nuevamente con ustedes y gracias por hacer parte de su familia en estos próximos minutos que vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Es un placer para mí, Pastor Gregory Taboada Velasco, que en este día pueda compartir con ustedes lo que Dios ha colocado en mi corazón. Lo que tengo para compartir con ustedes es un pasaje bastante conocido de la palabra de Dios y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 5, y dice lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es una petición un tanto extraña la que los discípulos le hicieron al Señor en esa oportunidad. La pregunta es, ¿para qué aumentarnos la fe? Si tan solo fuese como un grano de mostaza, sería suficiente. Fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos ese día. Es común que ante situaciones difíciles le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, o en algunos de los casos pidamos a otras personas para que oren, porque pensamos que su fe es mayor que la nuestra. La ley de la fe opera en todos nosotros, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La fe ya está operativa en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a entender, según lo que dice la palabra de Dios, cómo acciona y cómo funciona la fe en nuestras vidas. Saben que existen dos tipos de fe. Existe la fe natural, por ejemplo, cuando nos vamos a sentar en una silla, no necesitamos saber de qué material fue hecha o si soporta o no. Creemos que esa silla, al sentarnos, va a soportar nuestro peso y simplemente lo hacemos. La fe natural es accionada por los sentidos. Nuestros sentidos accionan la fe natural, pero también está la fe sobrenatural. Y esa actúa cuando existen cosas que no podemos comprobarlas. Por fe creemos que Cristo murió, resucitó y que vuelve otra vez por su iglesia. No está conectada la fe sobrenatural a los sentidos. Es interesante que el pedido que los discípulos le hicieron al Señor, el momento en el cual se da este pedido de ser aumentada la fe, el Señor Jesús estaba hablando acerca de otra cosa. Y parece que se abriera un paréntesis aquí con la petición de los discípulos. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca de perdonar a nuestro hermano tantas veces como fuese. Estaba hablando de perdonar 7 veces. Obviamente que no solamente 7 veces, sino que está hablando en una forma de veces infinitas. Ahora, es importante que cuando nosotros hablamos de esto, aún el perdonar necesita de una fe sobrenatural, porque con nuestra fe natural no podríamos perdonar a las personas. Es así que actúan. Con nuestra fe natural, tal vez tendríamos ganas de hacer otra cosa que perdonar a nuestros hermanos o a nuestros enemigos. Es interesante esto, ¿verdad? Pero saben que en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 3, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Está hablando acerca de la fe, pero hay algo interesante que él manifiesta en este momento. Siempre hemos pensado que existe una medida de fe y no es así. Según lo que acabamos de leer en la propia palabra de Dios, no existe una medida, sino que el texto dice la medida. O sea, que no existe más o menos fe, sino que cada uno tiene la medida de fe necesaria para que las cosas sobrenaturales
puedan actuar y ocurrir. Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, completó todo lo que faltaba. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Ya estamos completos en él. O sea que cuando Cristo muere, no solamente nos proporciona salvación, redención, sino que también hace que la fe sobrenatural comience a actuar a partir de ese momento. Anteriormente, lo que se vivía en una fe natural. Las personas hacían las cosas de acuerdo a lo que Dios le ordenaba que hicieran. Así ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la fe comienza a ser sobrenatural después que el Señor Jesucristo muere y resucita. Ahora bien, si el Señor Jesús, si Dios, no hace acepción de personas, ¿cree usted que daría una fe diferente a cada uno? Es una buena pregunta. Bien, en Efesios 4, verso 5 al verso 7, dice lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que existe una sola fe, existe una sola medida que fue dada a todos nosotros. Qué interesante. Si esto no fuera así y a cada uno se le diera una diferente fe o una diferente capacidad de fe, entonces ya el Señor no podría ser uno, ya estaría todo dividido. Y sabemos que Dios no está dividido. Es interesante que entendamos esto. Ahora bien, ¿saben que en el original la palabra gracia, que la conocemos y la vemos nosotros en nuestra Biblia Reina Valera edición 1960, está cambiada por la palabra original, que es misericordia? Y el texto en el original está de esta manera: a cada uno de nosotros le ha sido dada misericordia para ser medida por el don del Mesías. La fe entonces es un don, según Efesios capítulo 4, verso 7, pero también según Gálatas capítulo 5, verso 22, la fe es un fruto del Espíritu y debe ser usado como tal. ¿Se acuerdan del pasaje del centurión cuando se encuentra con el Señor Jesús? El Señor Jesús expresa unas palabras muy importantes y muy interesantes, que nunca encontró tanta fe en Israel como en aquel hombre. Simplemente este centurión le dijo al Señor Jesucristo: di tan solo la palabra y mi siervo sanará. Di tan solo la palabra y mi siervo sanará. Aquí tenemos un ejemplo de fe natural también, en el cual él conocía acerca de la palabra y lo que Dios decía. Ahora bien, Gálatas se refiere a la fe como un fruto. Ahora bien, los frutos no nacen siendo grandes, sino que dependen de una planta para nacer y así reproducirse, producirse y llegar hasta el momento o el tiempo en el cual puedan ser cosechados. Así también nuestra fe es semejante a un fruto. Ella necesita un tiempo para crecer, para madurar y cuando llegue el tiempo oportuno, ser desarrollada. O sea que ese fruto aumenta o crecen según la planta se desarrolla. En Romanos capítulo 10, verso 7, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la fe viene
por el oír. No solamente por el oír, porque Santiago capítulo 1, verso 22, dice que, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que la fe se basa en oír y hacer. Mire usted, la fe se basa en oír y hacer. Si oímos la palabra y no la hacemos, entonces la obra de fe es muerta. Pero cuando oímos la palabra y accionamos o hacemos lo que allí está, las obras de fe se vuelven vivas. Pedro fue un ejemplo acerca de la fe sobrenatural. Leemos los pasajes en los cuales Pedro pasaba y su sombra sanaba. ¿Recuerdan? Pero en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, él dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Escuche, una fe preciosa igualmente a la nuestra. Pedro nos está dejando bien claro que existe la medida de fe y no una medida de fe. Es un término totalmente diferente. Entendamos lo que él nos quiso decir. O sea que cualquier uno de nosotros puede actuar como lo hizo Pedro. Sí, es la misma fe sobrenatural que actuó en Pedro la que también debe de actuar en nosotros. Pero, ¿por qué no suceden algunas cosas entonces? ¿Por qué no suceden milagros entonces? Es importante que entendamos por qué eso no ocurre. Lo que nos está faltando es el conocimiento de cómo la fe actúa. En la cruz nos fue dado ese conocimiento cuando Jesucristo dijo, consumado es. En ese momento, esa fe de Pedro se derramó sobre nosotros en la misma medida, pero muchos desconocen que la tienen. Y es por eso que muchas veces actuamos dependiendo de otros sin saber que la misma fe que actuó en Pedro, que con su sombra sanaba, es la misma fe que actúa en nosotros hoy. Ahora bien, Dios puede hacer con nosotros lo que bien le plazca, pero está sujeto a sus leyes y nos dio libre albedrío. Y esa ley es creer sin ver. Es por eso que al que cree, todo le es posible. Si crees que la montaña se puede mover, basta decirle, muévete. Te vuelvo a repetir, si crees que la montaña se puede mover, entonces basta con que le digas, muévete. Qué interesante, ¿verdad? Romanos 3:27 dice que donde pues está la jactancia, queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El que no ocurran milagros se deben a que ignoramos las leyes que Dios ha colocado en la tierra. La ignorancia se transforma en incredulidad y la incredulidad corrompe la fe. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Preste atención. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo nos da un detalle aquí que Marcos y Lucas no lo dan. De ahí es que se ha pensado que el demonio que actuaba en el muchacho solo salía con ayuno y oración. Pero el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a eso. No le estaba diciendo que ese demonio sale con ayuno y oración. Preste atención en el contexto de donde estamos hablando. Sino que lo que debe de salir con ayuno y oración es la incredulidad. Él les dijo que no era por falta de autoridad. No fue eso lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. No es la falta de autoridad, sino que la incredulidad hizo que este hombre, que este joven, no pudiera ser libre. La incredulidad nos puede jugar una muy mala pasada. Eso es lo que nos habla el verso 19 y 20. Ahora, si fuera así, como se ha tomado durante muchos años, Cristo se estaría contradiciendo. Pues en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 1, Él les dio toda autoridad sobre todos los demonios y enfermedades. Hemos vivido un cristianismo incrédulo que cuando el Eterno no responde a algunas de nuestras oraciones, la disculpa es Dios es soberano. O puede ocurrir en una liberación o en una sanidad que no sea instantánea, tomar el término que tal o cual es progresiva. En la Biblia, el Señor Jesucristo jamás hizo un milagro progresivo. En la Biblia no hay milagro progresivo. El Señor Jesús, cuando se enfrentó a los endemoniados o cuando tuvo que sanar a las personas, simplemente le dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo, vete y no peques más. En el mismo momento, el Señor Jesucristo hizo el milagro. Lo mismo ocurre con los 10 leprosos. Qué interesante. Pero eso es lo que ha pasado en este último tiempo. Jesucristo es el ejemplo máximo de todas estas cosas. Él nos dio autoridad para hacer todo conforme a la medida de la fe. Pero, ¿cuál fe? Es interesante. La misma fe que resucitó a Cristo de los muertos. Si tu fe no actúa, entonces está corrompida por la incredulidad. Actuar en fe es una profesión de riesgo. Tomamos decisiones con una única razón, sabiendo y entendiendo en nuestro corazón que Dios nos ha hablado. No sabemos qué sucederá, pero asumimos el riesgo de creer. Abraham es un ejemplo de esto. Él salió a un lugar que le iba a ser mostrado después. Pero también le fue dicho que su esposa concebiría mismo siendo estéril o mismo después de la ancianidad. Entonces él simplemente creyó en lo que Dios le había dicho en su corazón y eso fue suficiente para que esa fe fuera activada. Ahora bien, saben que el matrimonio es un ejemplo o es una ilustración muy buena para la fe. Tanto es que el propio Dios la utiliza como analogía entre la relación de su Hijo y la iglesia. ¿Por qué? Porque nos casamos y no sabemos lo que vamos a enfrentar de ahí por delante. Vendrán situaciones difíciles, diferentes de todo tipo y simplemente las vamos a tener que cruzar por alto. Simplemente tendremos que tomar unas ciertas actitudes para que podamos avanzar juntos. En 1 Samuel, capítulo 14, verso 6, dice lo siguiente. Dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás algo
Jehová haga por nosotros? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué interesante lo que dijo Jonatán. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Sabido es que Él siempre va a hacerlo, que Él estará dispuesto siempre a hacerlo. Es interesante, podemos elegir dos cosas, vivir para ganar o vivir para no perder. Ahora hay una sola decisión que nos separa de lo que Dios quiere y de lo que yo soy. Esto es lo que he compartido con ustedes, lo que ha colocado Dios en mi corazón para compartir con ustedes en este tiempo. Y es mi oración para que el Espíritu de Dios pueda entrar a cada hogar, pueda bendecir su vida, su familia. Si hay alguien enfermo, que sea sanado. Si hay necesidad, que sea suplida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad.